Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de grupos de Lie. Vamos a recordar rapidísimamente lo que hemos hecho hasta hace nada, hasta el último capítulo, que es que habíamos definido hasta el momento que el grupo SO3 es el grupo o el conjunto de matrices reales, es decir, de coeficientes reales, de matrices 3×3, tales que son ortogonales, es decir, que la matriz traspuesta por ella misma da la identidad, y que son special o especiales, la S esta, en el sentido de que el determinante de esas matrices es 1. Habíamos visto que estas matrices se podían expresar como la exponencial de algo, en donde ese algo es un parámetro real que representa el ángulo, en este caso, un vector unitario que va en la dirección del eje de rotación, y tres matrices Gx, Gy y Gz, que eran estas que llamamos, que eran, digamos, las que yo había llamado generadores de las rotaciones en torno al eje X, eje Y y eje Z. Y habíamos visto también que, expuesto de esta manera, las rotaciones eran pasivas, en el sentido de que es el eje de rotación, el eje el que rota y no el objeto, que es el punto de vista más adecuado para este tipo de análisis en física. Muy bien, vamos a hablar por fin de qué se entiende por el álgebra de Lie. A ver, supongamos que tenemos una rotación, que voy a llamar rotación 1, que es e elevado a lo que sea. O sea, lo que sea significa pues un cierto ángulo, un cierto eje de rotación, etcétera, ¿no? O sea, a todo esto le llamo a. Si ahora, por ejemplo, considero otra rotación, pues entonces aquí habrá pues otra matriz, B, que será o otro ángulo, o otro eje de rotación, o simplemente las dos diferentes. ¿Vale? Vamos a considerar que A y B son diferentes, ¿vale? Que en general, digamos, eso va a querer decir que el eje de rotación es diferente, y nos preguntamos si da lo mismo rotar R1 por R2 que R2 por R1. Es decir, si es lo mismo rotar primero en torno a un eje y luego respecto a otro, que hacerlo al revés. Ya sabemos la respuesta a esto, la respuesta es que no, porque hemos dicho que el grupo no es abeliano, o sea, no es conmutativo, no lo es. Entonces, lo que vamos a ver es que precisamente esta diferencia entre rotar de manera inversa es lo que nos va a dar el álgebra de Lie. El saber, digamos, o sea, la magnitud de cuánto nos aleja de la conmutatividad, para entendernos. Así que vamos a hacer esto a primer orden. Entonces, lo que hacemos es, como siempre, de hacer una rotación pequeñita. Vamos a considerar que A, si queréis, A lo podemos considerar como una matriz infinitesimal, es decir, que el angulito es pequeño y que la B también tiene su mismo angulito pequeño, para entendernos, ¿no? Entonces consideramos que esta señora es pequeña, infinitesimal, en el mismo sentido que en los capítulos anteriores, y también consideramos que R2 es aproximadamente esto, ¿vale? Es decir, una aproximación infinitesimal o una rotación infinitesimal. Si hacemos R1 por R2, entonces nos queda aproximadamente pues 1 más A por 1 más B, que es aproximadamente pues 1 por 1, bueno, en verdad es la identidad, el 1 es, por ejemplo, A, B y también A por B. Y nos quedan términos de orden, digamos, tipo, por ejemplo, no sé, A al cuadrado por B, o de orden AB al cuadrado y superiores, que todos esos los despreciamos por ser una rotación infinitesimal. Si hacemos R2 por R1, pues va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. Bueno, pongo un 1, pero me estoy refiriendo a la identidad, Y entonces nos va a quedar lo mismo, pero cambiando la A por la B. Y aquí lo mismo, más bla, bla, bla. Si ahora nos diera, por ejemplo, por restar R1, R2 menos R2
R1. Entonces tendríamos la identidad con la identidad se va, la A con la A se va, la B con la B se va, y nos queda AB menos BA más orden superior. No sé cómo llamarle esto. Orden 3, si queréis, ¿vale? Entonces, no sé si lo he llegado a definir aquí o no, pero lo aprovecho para decir que se llama conmutador de dos matrices o en general de dos operadores a esta cantidad. Se pone entre corchetes una coma y se ponen las dos matrices o también operadores. Aunque ahora no sé si se entiende la palabra operador, pero bueno, digamos, lo dejamos ahí. De momento podemos pensar perfectamente que son dos matrices y ya está. Bueno, pues esto se define como el producto de A por B menos B por A. Por lo tanto, vemos que esto exactamente es el conmutador de A con B. Entonces, si las matrices A y B no conmutan, pues esto va a dar diferente de 0. Sin embargo, si conmutara, pues daría 0. Si diera 0, entonces querría decir que es lo mismo R1 por R2 que R2 por R1. ¿Vale? Pero no es el caso en general, porque estas matrices en general no van a conmutar. Vale, entonces vamos a interesarnos a ver de qué manera conmuta. Porque, ¿por qué es importante esto? Pues porque el señor Lee se dio cuenta de que averiguar de qué manera conmutan estos señores determina completamente la estructura del grupo. Completamente. Por lo tanto, esto es la rehostia, ¿no? Alguien que estuviera viendo podía hacerse una pregunta súper lógica, que es, oye, pero un momento, en estos términos de orden 3 que te has dejado, ¿no podría ser que a lo mejor esto diera 0, pero esto no fuera 0? Eso es una buena pregunta y la respondo ahora mismo. En general, cuando hacemos esto, hay una fórmula que la descubrió Baker, Campbell, Hausdorff, ¿vale? La fórmula de Baker, Campbell, Hausdorff, que es precisamente pues hallar esta expresión. Entonces, ponerla toda es un poco coñazo, pero os puedo decir dos cosas. Una, más o menos qué pinta tiene, que es un medio de... Perdón, un medio no. El conmutador de AB más un sexto del conmutador de A con AB. Perdón, que aquí tengo que poner conmutador también. Estoy haciendo rápido porque ahora no me interesa ir por aquí. Conmutador, correcto, más B, conmutador B con A, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos que, bueno, y aquí hay infinitos términos. O sea, lo importante de esto es que, lo realmente importante es que el conmutador A B, fijaos que aparece aquí, pero también aparece aquí, aquí, y os puedo garantizar, porque sé cuál es la fórmula de Baker, Campbell, Hausdorff, que el conmutador aparece en todos los términos. De manera que si esto es 0, implica que es 0 todo. Todo. ¿Vale? O sea, eso es lo interesante. O sea, todos los términos que vienen por aquí, que nosotros estamos desechando, todos tienen el conmutador. Bueno, y lo que voy a decir ahora lo digo solo de pasada porque lo haré con detalle dentro de nada. Pero deciros que estos conmutadores, por cierto, aquí alguien puede haber visto que esto es AB y esto es BA, pero los conmutadores tienen la propiedad de que AB es exactamente lo mismo que BA, salvo un signo, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que vemos es que el señor AB, como está compuesto tanto la A como la B por las Gs, digamos, pues esto al final va a ser un conmutador de Gs, ¿no? Por ejemplo, una G lo que sea, Gx o Gi o Gz, con otra Gx, Gi, Gz, ¿no? O sea que van a ser cosas de estas. Entonces esto al final veremos que va a dar proporcional a las otras Gs que hay.
En este caso, como solo hay 3 Gs, por tanto, si tenemos aquí G1 y G2, pues probablemente de G3, como ahora veréis. O si, por ejemplo, esto es G2 y G3, pues será proporcional a G1, etc. Pero claro, aquí volverá a tener Gs. Por lo tanto, al final, esto van a ser todo el rato conmutadores de este estilo. Entonces, lo maravilloso del asunto es que en todos los infinitos términos de estas fórmulas van a aparecer esto. Y entonces los números estos que hay aquí, que podrían parecer infinitos, en realidad solo son unos cuantos. Y podemos poner, o sea, saber todo esto que hay aquí con ese número finito, pequeño de numeritos que se llaman las constantes de estructura del grupo. Bueno, lo digo de pasada, pero enseguida lo aclaro. Pero esto es importante, importantísimo. Vale, voy a borrar y sigo. Muy bien, pues vamos a calcular los conmutadores de esta gente. Vamos a ver. Bueno, pero antes déjame deciros una propiedad de los conmutadores. A ver, si tenemos, por ejemplo, A conmutador con B más C, estoy hablando completamente en general, ¿eh? Esto es exactamente lo mismo que A, B más C, menos B más C, A. ¿Vale? Entonces, esto, insisto, que es completamente general. Vale. Esto es lo mismo que AB más AC menos BA menos CA. Entonces, si nos fijamos, podemos ver que aquí tenemos AB menos BA, es decir, AB, y aquí tenemos AC menos CA, o sea, AC. Es decir, que el conmutador de una matriz conmutando con una suma de matrices se puede descomponer de esta manera. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Bueno, y supongo que me creeréis si os digo que si tengo, por ejemplo, A más B, C más D, pues esto va a ser lo mismo que, o sea, si se desarrolla de esta manera, lo podéis comprobar en casa tranquilamente, será A con C, A con D, más B con C y B con D. Es decir, todos con todos. Por lo tanto, si yo tengo el ángulo θ1 y luego tengo N1, déjame llamarle G1 en vez de Gx para ir más rápido, N2, G2 más N3, G3, y quiero hacer el conmutador con θ2, N2, claro, debería poner prima, N1 prima, G1 más N2 prima, G2 más N3 prima, G3. ¿Vale? Esto que estoy haciendo, recuerdo que esto es algo así como poner lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la rotación 1 era una cierta matriz y que la rotación 2 era otra matriz. Pues estoy hablando que A será todo esto y esta B es todo esto. Muy bien, entonces, aquí lo que podemos ver, o sea, también se puede demostrar que si yo, por ejemplo, tengo 3 veces A con B, esto se puede demostrar que es 3 veces A con B. Y, por ejemplo, si tengo 3 veces A y 2 veces B, pues esto es lo mismo que es 6 veces AB. ¿Vale? Esto también se puede demostrar muy fácilmente, basta con expandir y comprobar que da. Por lo tanto, aquí tenemos un numerito, otro numerito, por lo tanto los puedo sacar factor común fuera, igual que esto que he hecho aquí, y luego ¿qué nos queda? Nos va a quedar este con este con este, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, empiezo a hacerlo, sería N1 G1 con N1' G1 más N1 G1 con N2' G2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hacerlo, fijaos que lo que puedo hacer es sacar este numerito y este numerito, por lo tanto quedará N1 G1 G1
Y ya veis que, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, el N1 con este, pues sería N1, N2', y tendríamos G1 con G2, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ya veis que esto, ¿qué va a ser? Pues va a ser N1, N2 y el sumatorio de I y J desde 1 hasta 3 de NI, NJ', y los conmutadores GI y GJ. Perfecto. O sea, por tanto, si conocemos cómo conmuta esta gente, conoceremos cómo conmuta todo este asunto, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo conmuta esta gente? Bueno, claro, si nosotros cogemos una matriz cualquiera y otra matriz cualquiera y son efectivamente cualquiera, pues puede dar pues, lo típico, otra matriz cualquiera. Pero si nosotros admitimos que esta matriz es antisimétrica, es decir, que la traspuesta es igual a menos ella misma, y admitimos que esta también es antisimétrica, la pregunta es, ¿qué será C? Bueno, vamos a averiguarlo enseguida. Vamos a desarrollar esto. Tendríamos que el conmutador es AB menos BA y hemos dicho que esto vale C. Y ahora vamos a transponer toda esta ecuación. Si transponemos toda esta ecuación será la traspuesta de esta señora menos la traspuesta de esta señora y la traspuesta de esta señora. Esto de aquí es, como ya sabemos que hemos visto ya hace tiempo, que la traspuesta de un producto se invierte el orden del producto y se transpone. Y aquí tenemos A traspuesta, B traspuesta, C traspuesta. Y ahora tenemos que la B es menos, o sea, B traspuesta es menos B porque es antisimétrica, lo mismo con esto. Y esto pues lo mismo, menos A y menos B. Por lo tanto nos queda, menos con menos es más, por lo tanto queda BA. Y aquí menos con menos es más también, pero queda este menos de aquí y es A con B igual a C traspuesta. Pero esto de aquí es, salvo un signo, es el conmutador de A con B. Porque como está justo al revés, pues por eso le pongo el signo menos aquí. Pero esto lo habíamos llamado C. Por lo tanto nos queda menos C igual a C traspuesta. Conclusión, pues ya se ve aquí que la C también es antisimétrica. Por lo tanto, si esta es antisimétrica y esta es antisimétrica, habéis comprobado con vuestros propios ojos que el conmutador también es una cosa antisimétrica. Pero, por otro lado, habíamos visto que toda matriz antisimétrica de 3×3 se puede poner como combinación lineal de esta gente. Luego, conclusión. Pues la conclusión es que si tengo la matriz G1 o G2 o G3 y tengo el conmutador con la otra G1, G2 o G3, lo que está claro es que va a dar una, vamos a decir, una matriz antisimétrica. ¿Vale? Por lo tanto, esto va a ser pues o bien G1, o bien G2, o bien G3. Y tendrá pues unos numeritos. Por ejemplo, aquí podemos poner ¿cómo podemos llamar este coeficiente? A ver, para ponerlo mejor, para que no haya confusión, imaginemos que estamos indagando sobre el conmutador de G1 con G2. Bueno, pues esto podría ser un numerito por G1 más otro numerito por G2 más otro numerito por G3. ¿Cómo podemos llamar a estos numeritos? Bueno, podemos llamarle, como aquí hay un 1 y un 2, pues podemos llamarle sub 1, 2, y como aquí hay un 1, pues un 1. 1, 2 por este 1 y 2, y como aquí hay un 2, pues un 2. Y 1, 2, y como aquí hay un 3, pues un 3. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuáles son estos numeritos? No lo sabemos. Pero lo que podemos decir perfectamente, bueno, no lo sabemos, pero lo vamos a saber enseguida, es que esto es el sumatorio de J igual de 1 hasta 3 de C1, 2, J, G, J.
¿vale? O sea, he transformado esto en un sumatorio, pero recordemos el convenio de Einstein que nos decía que si los índices están repetidos, da igual poner un sumatorio, ya se entiende, por lo tanto pondríamos 1, 2, J, G, J. Pero podríamos ir más allá y en vez de ser el 1 y el 2, pues podría ser, pues yo que sé, el que sea, el I, el J, y por lo tanto aquí tendríamos C, pues la I y la J, como si fuera este 1 y este 2, ¿vale? Y luego pues K, G, K. ¿Vale? Esto sería el resumen en plan convenio de Einstein y en plan escribiendo lo menos posible de el hecho de que el conmutador de un par de señores de estos va a dar una combinación lineal de esos mismos señores. Y esto de aquí, bueno, casi a esto de aquí se le llama constante de estructura. El por qué no se le llama constante de estructura es porque nos falta aquí una i. Bueno, y ahora viene un momento importante que es decir, bueno, ¿y por qué narices tengo yo que poner una i aquí? ¿No? Sería la pregunta. Bueno, la respuesta es porque en los números reales, de momento no la pongo, ahora luego añadiré esa i. Pero la respuesta fácil de por qué tiene que haber una i es porque en el caso concreto de los grupos ortogonales de coeficientes reales, pues no haría falta, pero si consideramos los grupos unitarios, o sea, una serie de matrices que actúan en mecánica cuántica, ahí se admiten números complejos. Y entonces, si nosotros nos restringimos solo a números reales, entonces la teoría no es completa. Bueno, digamos que lo que estamos diciendo es que ¿por qué solo trabajar con números reales? ¿Por qué no podemos extender a trabajar con los números complejos? Porque así todo queda muchísimo más sencillo y más bello. Y en algún caso necesario, como ya veremos. Eso va a ser ultra necesario cuando trabajemos con los grupos unitarios especiales, que eso ya se verá. Bueno, por lo tanto, esto, insisto que le va a faltar una i, pero no os preocupéis que luego la pongo. Pero básicamente es algo así como las constantes de estructura o proporcional a las constantes de estructura, porque falta una i. Pero vamos a hallar cuáles son estos números. La manera más fácil de hallarlo es la siguiente, que es, decimos, bueno, a ver, pues empecemos, G1 con G1. Bueno, aquí sabemos que esto va a dar 0, porque una matriz conmutando consigo misma, pues esto va a dar 0. Toda matriz conmuta consigo misma. Muy bien. Luego, G1 con G2, ¿qué da? Bueno, pues para hacerlo, lo que habría que hacer es multiplicar esta por esta, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacerlo. Ya digo que estoy yendo con todo lujo de detalles para que no haya pérdida de ningún tipo. Hemos visto que G1 con G1, bueno, ya me imagino que estaréis de acuerdo que G2 con G2 y G3 con G3, por ser matrices iguales, pues todas estas van a dar conmutador 0. Y estábamos ahora con G1 y G2. Bueno, pues lo hacemos. Sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 menos 1, 0, multiplicado por 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos lo mismo pero al revés. Entonces esto da 0 con esto, 0. Sí, mira, esto va a dar 1. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque todo esto con todo esto va a dar 1 y todo esto con todo esto va a dar 0, correcto. Ahora, esto con esto es 0, esto con esto es 0 y esto con esto es 0. Vale, y luego, ¿qué más? Esto con esto es 0, esto con esto es 0 y esto con esto es 0. Muy bien. Esto con esto es 0, esto con esto es 0, esto con esto es 0, esto con esto es 1, esto con esto es 0, tal y tal, 0, 0, 0, correcto, 0 y 0. Y esto da todo 0, salvo que aquí habrá un 1,
ya que habrá un -1 y todo lo demás es 0. Muy bien. Entonces vemos que G1 con G2 no da G3, sino da cambiado de signo, ¿no? Vale, por lo tanto, esto da menos G3. Vale. Entonces, para ir un poco más rápido y no haceros perder el tiempo, voy a utilizar mi maravilloso programa. ¿Vale? Comprobamos, no voy a ser que me haya equivocado con las prisas. 1 menos 1, menos 1, 1, correcto, y 1, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a calcular. Bueno, lo hacemos ya. Esto es el que hemos encontrado. Esto es igual efectivamente, a menos G3, que es lo que habíamos visto. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, lo voy a apuntar, como ya habéis visto, que esto da lo que da. Lo apuntamos aquí. Esto da menos G3. Ahora vamos a hacer G1 con G3. Lo voy a hacer aquí, en la otra pantalla, G3, tal. Y esto da, fijaos que da menos 1, 1, por tanto esto da exactamente G2. Ok. Por lo tanto, pongo G2. Vale, ya tenemos la G1 con la 1, con la 2 y con la 3. Correcto. Ahora vamos a ver la G2 con la G2 es 0 y la G2 con la G3, ¿a qué es igual? Bueno, pues la G2 con la G3, esto es igual a, fijaos que es casi G1, pero no es G1, porque está cambiado de signo. Por lo tanto, es menos G1. Por lo tanto, menos G1. Vale, correcto. Y luego vale, un segundito, porque G2 con G1. Vale, vale. Sí, exacto. G2 con G1 ya lo tenemos aquí, porque si G1 con G2 es menos G3, pues G2... Ah, no, perdón, esto... Exacto, sí, sí. Exacto. Quiero decir, perdón, no sé si lo he dicho, que estoy yendo un poco rápido. Quiere decir que G2 con G1 es lo mismo que esto, pero cambiado de signo, por lo tanto sería G3. Por eso ya he ido directamente a 2, 3. Y ahora tenemos, ¿qué más nos falta? Pues G3 con G1, pero G3 con G1, por la misma razón de hace un momento, va a dar lo mismo que esto, pero cambiado de signo. Y por último, bueno, G3 con G2 va a dar G1, es lo mismo que esto. Y G3 con G3 0, o sea que yo diría que ya está. Si falta algo, ahora lo miramos. Vale. Perfecto. Entonces, claro, esto serían las constantes de estructura, bueno, casi las constantes de estructura, pero falta meterle ahí una i y tal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Insisto que lo de la i es para irnos al mundo de los complejos, pero eso no quiere decir que las matrices de rotación R de repente vayan a ser complejas y tal, o sea, es decir, saldrá lo que tiene que salir, matrices reales. O sea, estamos hablando de redefinir las Gs, y, o sea, lo que hay aquí dentro de manera que reproduzca lo que tiene que ser, matrices reales, pero así ampliamos este mundo a los números complejos, lo cual nos ayudará a que podamos incorporar todo tipo de estructuras algebraicas que trabajen con complejos, que es lo que se trabaja en mecánica cuántica. Muy bien, entonces, ¿qué truco vamos a hacer aquí? Bueno, el truco es el siguiente. A ver, vamos a coger G1 con G2. Vale, nos ha dado menos G3. Esto de aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un hueco aquí
y este 1 que hay aquí, imaginario, ¿no? Bueno, cuando digo imaginario, perdón, que había un mosquito. Vale. ¿Será posible? Fuera. Este 1 que hay aquí, vamos a ponerlo como menos i por i. ¿Es esto verdad? Sí, porque recordad que i al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, este i al cuadrado daría menos 1, con este menos daría 1, por lo tanto, bien, ¿no? Entonces ponemos menos i, perdón, déjame ponerlo al revés. Voy a poner aquí una i y aquí menos i. ¿Vale? Repito que esto es exactamente igual a 1, por lo tanto es como no hacer nada. Muy bien. Perfecto. Correctísimo. Por lo tanto, ¿qué nos quedará aquí? Nos va a quedar menos i y aquí una cosa que voy a llamar J3. Es decir, defino J3 como menos i por G3. ¿Vale? Esto es la primera cosa que hago. Vale, ya sé que está siendo un poco artificial todo lo que estoy haciendo, ya lo sé. Entonces vamos a ir aquí y claro, si defino J3 como menos i por G3, hombre, para seguir la misma lógica debería definir esto como menos i por G1 y esto como menos i por G2. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Ya veréis que va a ser interesantísimo. Veamos. ¿Qué color pongo? Este. Vamos a ver, G1 por G2. Vale. Tenemos G1 por G2 menos G2 por G1. Hemos visto que va a ser menos i J3. Ok. Vamos a ver. G1, según yo estoy viendo aquí, va a ser lo mismo que J1 dividido entre menos i. Vale, o sea, estoy cambiando G1 por esta nueva definición. G2 pues va a ser J2 dividido entre menos i. Aquí tendremos G2 entre menos i y J1, perdón, entre menos i. Igual a menos i J3. Correcto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que i por i es igual a menos 1 y menos con menos es más. Por lo tanto, al final va a dar menos J1 por J2. ¿Vale? Repito, porque menos por menos es más. I por i es i al cuadrado, que es menos 1. Aquí va a pasar lo mismo. Habrá un menos 1 que con este menos va a ser un más. Y nos queda J2, J1. Y aquí nos queda menos i J3. Vale. Ahora vamos a cambiar de signo toda la ecuación. Y por tanto, menos con menos es más. Por tanto, J1, J2. Menos por más es menos. J2, J1. Y menos con menos es más. Por tanto, i J3. Y nos queda J1, J2 igual a i por J3. Y ahora sí, esto es lo que queríamos obtener. ¿Vale? Entonces, ya veis que, digamos, si definimos estos nuevos operadores, bueno, así de manera caprichosa aparentemente, pues podemos obtener relaciones cerradas. Y podéis comprobar en casa pues que va a ocurrir lo siguiente. O sea, lo podéis comprobar que se puede ver que J1 con J2 va a ser igual a i por J3, que J2 con J3 va a ser igual a i por J1 y J3 con J1 va a ser igual a i con J2. El truco de por qué me acuerdo es por el tema cíclico. Fijaos que después del 1 viene el 2 y después del 2 viene el 3. Después del 2 viene el 3, después del 3 viene 1, después del 3 viene 1 y después del 1 viene el 2. Suponiendo que
hubiera una larga lista de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así hasta el infinito, ¿vale? Pues esta sería la manera, cuando alguien dice una relación cíclica en este sentido, pues se está refiriendo a esto. Y con esto podemos saber todo, porque J1 con J1, por ser la misma matriz, daría 0, pero, por ejemplo, J2 con J1, que es justo al revés de esto, pues por las propiedades de los conmutadores daría menos y J3. O sea que con esto lo podemos saber todo. Vale, pero claro, la pregunta aquí es, bueno, pero vamos a ver, esto ahora sí que me has matado. ¿Cómo que meter aquí una i y tal? Bueno, pues lo aclaro enseguida de por qué esto es importante, y es por la siguiente razón. De hecho no sé si ya escribirlo aquí. Sí, lo voy a escribir. Voy a escribir la nueva manera de poner las rotaciones, que es completamente equivalente. A ver, o sea, ahora las rotaciones las podemos poner así, que es perfectamente válido, pero si queremos expandir el asunto a números complejos, entonces tendremos la exponencial de, a ver, veamos, la g, o sea, la g la que sea, es igual a la j que sea, dividido entre menos i. Pero recordad que 1 entre menos i es exactamente lo mismo que i. ¿Vale? No es muy difícil de comprobar, pero por ejemplo, si esto también os aturde, pues simplemente multiplicad esto por i y veréis que va a dar lo mismo. Fijaos, 1 entre menos i por i igual a i por i, que es menos 1, esto se va y queda menos 1 igual a menos 1. O sea, esto es verdad. Por lo tanto, las g's, cuando tienen una menos i aquí, es lo mismo que poner i arriba en positivo. Por lo tanto, en las g's las podemos poner como i veces j. Y esta i la podemos poner aquí delante. Y nos queda el asunto. Y luego, ¿qué va a pasar? Que es a donde yo quería ir. O sea, ¿por qué esto es guay de alguna manera? Todo esto es un poco por la mecánica cuántica. Si la mecánica cuántica no existiera, pues quién sabe, a lo mejor no se hubiera llegado a estos términos. No, eso ya no lo sé. Pero lo que vemos es que ahora la JX o la J1, como queráis llamarla, hemos visto que era menos i por esto. Por lo tanto, si multiplicamos todo esto por menos i, bueno, los ceros se quedan igual, evidentemente, y ahora en vez de un 1 nos quedará menos i, y aquí en vez de menos 1, a multiplicarlo por menos i, nos queda i, y bueno, y algo parecido con esto. Insisto que puedo ya escribir x y z o j1, j2, j3, dependiendo del contexto, pero es lo mismo. Esto quedará i menos i y j3 menos i y 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Y insisto, cuando pongamos las j estas aquí, hagamos toda esta operación y multipliquemos por i, va a quedar exactamente igual que esto, que es algo real, y la exponencial de algo real va a quedar algo real. O sea, no estoy cambiando nada, solo redefiniendo las cosas. ¿Por qué es importante que aparezcan i's aquí? Bueno, pues es crucial por una cosa. Porque en mecánica cuántica hay dos tipos básicos de matrices, o si queréis de operadores, pero bueno, en este caso matrices. Dos tipos básicos de matrices que aparecen. Por un lado están las matrices hermíticas y por otro lado las matrices unitarias. Vale, entonces, las matrices hermíticas, sin entrar en detalles, que ya entraremos en algún momento, bueno, también si tenéis mucha prisa en el curso de mecánica cuántica que tengo aquí en mi canal, ahí podéis echar un vistazo a todo eso y descubrir por qué las matrices hermíticas son tan importantes. Pero ya os adelanto aquí una sola palabra, que corresponden a los observables de la naturaleza. Observables. O sea, todo observable de la naturaleza, como la energía, el momento angular, la cantidad de movimiento, etcétera,
esas magnitudes tienen que estar asociadas a matrices o operadores hermíticos, o también llamados autoadjuntos. ¿Vale? Por lo tanto, por eso hacemos esto. Y luego, la palabrota unitaria o matriz unitaria es importante porque nos da la evolución temporal o la dinámica, si queréis. La evolución o la dinámica de la física cuántica, de la mecánica cuántica. También la simetría, como ya veremos. Simetrías. Bueno, esto ya lo veremos. Por lo tanto, es importantísimo. Entonces, claro, ¿qué es una matriz hermítica y qué es una matriz unitaria? Bueno, esto lo defino rápidamente. Diremos que una matriz es hermítica si, por ejemplo, una matriz A es hermítica si ocurre esto, que si hacemos la traspuesta y luego cogemos y hacemos el conjugado de cada uno de los numeritos que hayan ahí, si coincide con ella misma, es que es hermética. Os recuerdo que el conjugado de un número complejo, por ejemplo, el número complejo 2 más 3i, pues el conjugado de este número complejo es cambiar la i por menos i. O sea, 2 menos 3i. Por ejemplo, el conjugado 7... ¿Qué ha pasado? Hola, hola, hola. Parece que todo va bien. Bueno, el conjugado de este número, por ejemplo, pues sería e elevado a 7i. O sea, cambiar la i por menos i, etc. Y la traspuesta ya sabéis lo que es. Y luego, una matriz unitaria es aquella, una matriz unitaria U, por ejemplo, es aquella que por cierto, este símbolo de aquí, o sea, el transponer y el conjugar, en vez de escribir tanto, pues la gente a esta cosa, le llama a daga. Una especie como de cruz o algo así. Esta crucecita significa hacer la traspuesta, pero hacer el conjugado simultáneamente. ¿Vale? Por lo tanto, seguramente veréis en los libros que una matriz hermítica o autoadjunta pues, es la que cumple esto. Bueno, pues una matriz unitaria es aquella que cumple que su traspuesta conjugada, es decir, la daga esta, multiplicada por ella misma, es la identidad. Esto es una matriz unitaria. ¿Vale? O sea que... ¿y entonces qué ocurre? Pues que resulta que Gx, Gy, Gz no son matrices hermíticas, sin embargo J1, J2 y J3 sí lo son. Y esto, como veréis, cuando hagamos un poco la relación que tiene los grupos de Lie con la mecánica cuántica, veréis que es crucial. Y además, puesto de esta manera, este operador, puesto así, es unitario también. O sea, cumple esto. Igual lo oís un poco del sonido de la lluvia y algunos relámpagos y tal. Bueno, así es más romántico todo. Se ha puesto a llover ahora. Vale, ok. Entonces, os he dejado con el tema de las constantes de estructura, que lo he dejado por ahí abandonado. Así que voy a ello. Vamos a ver. Vale. Habíamos definido las constantes de estructura como J, o sea, que una vez calculado, el conmutador del señor I con el señor J, pues ponemos una I y ponemos unas constantes a determinar, que son precisamente lo que hemos llamado las constantes de estructura. Así que, viendo lo que hemos visto antes, fijaos, si ponemos que ponemos J1 con J1, esto sabemos que es 0 porque es la misma matriz, pero si ponemos el coeficiente este aquí, pues veremos que pondríamos un 1 y un 1,
¿vale? De estos dos. Y luego aquí pues podría haber 1 J1 más 1, 1, 2 más el 1, 1, 3. Pero como tiene que dar 0, esto implica que necesariamente este coeficiente, este y este son 0. Alguien podría decir, pero a lo mejor puede haber una combinación lineal de esta gente que haga que sea 0 sin que los c sean 0. Es correcta esa pregunta, pero la respuesta es que no es posible porque estas matrices son linealmente independientes. Por lo tanto, no puede pasar. Todos son 0. Muy bien. Luego, si ponemos J1 con J2, esto sabemos que da I por J3, que es lo que hemos visto hace un momento. Por lo tanto, nos dice que el coeficiente C121, C122, C123, J1, J2, J3, pues fijaos que esto es 0 y esto es 1, porque aquí solo aparece J3. O sea, si lo vamos haciendo, al final veréis que lo que da, en este caso concreto, o sea, en SO3, lo que da es que JI, JJ, es igual a I y epsilon y JK. JK. ¿Vale? O sea, si, ya digo, podéis probar más en casa y al final veréis que da esto. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente no es la primera vez que lo veis. En cualquier caso, esto se llama símbolo de Levi-Civita. Se ve que esta gente, ahora no sé si son dos tíos o un solo tío, no lo sé, pero sí que sé que es que son franceses, o franceses, no lo sé. Bueno, pues este símbolo nos dice que es totalmente antisimétrico y nos dice que el señor U3 vale 1 y luego, si por lo que sea se cambia de orden un par de índices, pues pasa a ser menos 1. Por ejemplo, si en vez de 1, 2 pongo 2, 1, he cambiado de orden dos índices, por lo tanto es menos 1. Si por ejemplo ahora vuelvo a cambiar de orden esto y pongo 2, 3, 1, pues entonces como tenemos un menos 1, vuelve a cambiar de signo y vuelve a ser 1, etc. Y luego nos dice también que si dos índices se repiten, por ejemplo 1, 1 y aquí 3, por ejemplo, al repetirse dos índices da 0. ¿Vale? Bueno, entonces con estas propiedades se puede definir perfectamente el valor de este símbolo. Pues resulta que las constantes de estructura del grupo SO3 corresponden con este señor. Bueno, son cosas que pasan, pero al menos ya tenemos las constantes de estructura. O sea, esto sería, digamos, una pequeña introducción a lo que sería el álgebra de Lie. Y en los próximos capítulos pues vamos a intentar dar algunas propiedades, hablar de representaciones irreducibles, bueno, qué es una representación irreducible, qué tiene que ver con todo esto, etc. O sea, vamos a ir poco a poco diciendo todo lo importante. Así que muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.